que plantearon el caso de cuando vimos presión hidrostática, bien, el teorema general de la presión hidrostática, ¿qué habíamos dicho? Que para calcular la presión en un punto, ¿qué teníamos que hacer? Peso específico del líquido por la altura, ¿no? Sí. Y si quería hallar la presión absoluta, a eso le tenía que sumar la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces Sí. quedaba. De la siguiente manera. Si yo quería saber, yo tenía esto, tenía un punto A, una altura A, la presión en el punto A era igual a la presión atmosférica más peso específico por altura A. Perdón, vamos a usar todo mayúscula como bueno. ¿Está bien? Eso yo no tenía anotado, profe. ¿Tenías anotado esto? No, eso no tenía anotado. No, profe, me parece que eso no lo vimos. Vimos hasta la diferencia de presión A y B, no. Sí, Está fluido bien. fue lo que vimos, me parece. Ahora, espere. Dijimos lo de presión atmosférica, pero no hicimos así la formulita, nada. Bueno, Sí, yo me acuerdo de lo mismo, que lo charlamos, pero no habíamos entonces, puesto nada. nosotros habíamos visto que presión B menos presión A es igual al peso específico por la diferencia de altura entre los puntos. Eso es lo que vimos nosotros. Sí, eso sí. ¿Bien? Porque esto es entre dos puntos, pero fíjense y recuerden de dónde sale esto. Esto sale, esto es lo que tenían anotado, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿de dónde sale esto? De que teníamos dos puntos. Bien. Y si queríamos sacar la diferencia de presión, anterior a esta ecuación, nosotros habíamos dicho que la presión en un punto, en A, era igual al peso específico por la altura en A. Y la presión en B es igual al peso específico por la altura en B. ¿Recuerdan eso? Sí. Y de esto, como es PB menos PA, nosotros habíamos dicho que podíamos hacer peso específico por altura en B menos peso específico por altura en A. Y si no, también lo podríamos hacer por esta diferencia de altura. Pero esto, ¿se acuerdan? Es lo primero que vimos. Sí, eso sí lo vimos, profe. Perfecto. Listo. Entonces, vuelvo. Lo habíamos hablado, pero está bien, no lo habíamos escrito en fórmulas. ¿Está bien? Claro. Bien. Entonces, hago de vuelta el dibujito. Así terminamos de cerrar esa idea. Entonces, si yo tengo un punto A, una altura A, yo sabía que la presión relativa en A era igual al peso específico por la altura A. Esto era lo que teníamos. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, yo no me puedo olvidar, y lo agregamos ahora, no lo habíamos agregado, lo agregamos ahora, que sobre esta superficie del agua, porque esta es la presión que ejerce el líquido sobre el punto A. Cuánto, que depende del peso específico del líquido y de la profundidad. ¿Está bien? Pero yo no me puedo olvidar
que ya sobre la superficie del líquido actúa indefectiblemente la presión atmosférica. Entonces, si yo quiero la presión real, la total o la absoluta que hay sobre este punto A, obviamente que es la presión que ejerce el líquido más la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, No, profe. acá no. ¿Sí o no? No, de mi parte no, profe, si lo puedo explicar una vez más. ¿Qué parte? De la presión atmosférica. La fórmula la entiendo. ¿Eh? La fórmula sí la entiendo, que es la presión. Eso Hasta sí ahí lo era lo que entiendo. habíamos visto. Sí, ¿Está bien? sí, ahí sí. Entonces, cuanto más profundo, más presión aguanta el cuerpo o el punto. Pero nosotros, en el planeta Tierra, tenemos algo por encima del agua, que es la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre nosotros, sobre la superficie terrestre. ¿Bien? Sí. Más o menos es un 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para hacerla redonda, la presión atmosférica, primero que varía. Vieron que hay días que hay más presión, días que hay menos presión. La presión atmosférica varía. Varía dependiendo de la ubicación geográfica y varía dependiendo de las condiciones meteorológicas. ¿Está bien? Sí, Pero siempre el valor es aproximado a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. O sea que nuestro cuerpo en este momento está soportando una presión de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado proveniente de la presión atmosférica. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. anotado. Bien. Entonces, si yo tengo un punto sumergido en un líquido, este punto va a soportar toda la presión del líquido. Pero además, a esta presión que se calcula siendo el peso específico del líquido por la profundidad, tengo que sumarle, agregarle la presión atmosférica que está ejerciendo sobre la superficie del líquido. Entonces siempre a esto le tengo que sumar la presión atmosférica. Lo único que estoy haciendo es considerando la presión atmosférica. ¿Por qué existe? No la puedo dejar de considerar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La compañera que no había entendido, Sí, sí, profe, ahora entendí un poco más. bien. Eso acuérdense que no podemos desestimar nunca la presión atmosférica porque estamos viviendo en la Tierra. Y en la Tierra tenemos atmósfera. Y si hay atmósfera, eso ejerce una presión. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? Que si yo les dije que la presión aumenta en el agua 1 kilogramo sobre centímetro cúbico cada 10 metros. Perdón, sobre centímetro cuadrado cada 10 metros. En el agua la presión aumenta de esa manera. Cada 10 metros de profundidad, la presión es de, o se incrementa en 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Qué quiero decir? Que si yo me sumerjo 10 metros bajo el agua, la presión que va a soportar mi cuerpo es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado propia del agua. Pero eso, además, le tengo que sumar la presión atmosférica, que es la que estaba ejerciendo, o la que estaba ejerciendo sobre mi cuerpo antes de que me meta al agua. Entonces, en total, si yo me sumerjo 10 metros de profundidad en el agua,
estoy soportando aproximadamente 2 kilogramos de presión sobre centímetro cuadrado. Uno que lo da el líquido y el otro es la atmosférica. ¿Se comprende? O sea, cada 10 metros, 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Sí. Cada 10 metros es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. O 100 gramos por metro de profundidad. Sí, sí, sí. De hecho, esto es lo que usan la gente, los constructores, para ver a qué altura tienen que poner el tanque de agua. Primero, para saber si llega la presión, si va a llegar a subir el agua al tanque. Y segundo, si la altura del tanque es correcta para que prenda un calefón. 100 gramos por metro, dijo, profe. ¿Cómo? 100 gramos por metro de profundidad. Sí. Si es agua, en agua. Sí. Por metro, 100 gramos sobre centímetro cuadrado. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es la presión que ejerce. De hecho, esto lo habíamos explicado en su momento. Un calefón para que prenda tiene que tener aproximadamente 200 gramos, 250 gramos. Si no tiene 250 gramos de presión, cuando abro la canilla no prende el calefón. Entonces, ¿cómo logro esos 250 gramos y ponerlo 2,5 metros el tanque por lo menos arriba del calefón? Si yo pongo el tanque a la altura del calefón, no va a prender nunca. Y ahí tengo que poner una bomba presurizadora, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces son, repito para mí, Sí. 2 kilogramos si tenés un kilogramo de la atmósfera natural que ejerce en tu cuerpo más los 10 metros que te sumergiste. ¿Anoté bien? Sí. Perfecto. Y si te sumergís 20 metros, Son 3 kilos. exactamente. Perfecto. 2 Perfecto. lo va a ejercer el líquido. Y uno, la en presión que tenías antes de meterte al agua. Exactamente. Sí, correcto. ¿Estamos entonces hasta acá? Era lo que habíamos visto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, creo que en este curso o en otro, no me acuerdo, me dice, ¿qué pasa si meto 2 líquidos distintos? ¿Por qué? Porque recuerden que es el peso específico del líquido también. ¿Bien? Ahora, si meto 2 líquidos distintos, bueno, vamos a ver qué ocurre en un vaso comunicante. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo más grande. Bien. A ver, muchachos. Si esto es un tubo en U, ¿no? Como la manguera del nivel. Yo le entro a poner agua, acá. Lleno hasta acá. Del otro lado, el nivel, ¿va a ser mayor, igual o menor? Igual. Igual. Bueno. Correcto. Correcto, porque habíamos dicho que el agua siempre aguanta o ejerce busca su nivel. Ahora, vamos a suponer que yo le echo aceite, ¿no? Vamos a suponer que yo le echo aceite. El peso del aceite lo va a empujar un poco, pero ¿va a llegar al mismo nivel? No, va a subir de nivel. Exactamente, va a subir un poquitito el nivel. Bien, el aceite y el agua no se mezclan, se ve la diferencia, va a llegar el aceite, como es más liviano que el agua, no va a empujar a igualar los niveles y esto va a correrse un cachitito. ¿Está bien? Y el tubo me quedaría algo así. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿Sí? sí. Bien. Sobre esta parte, ¿qué actúa? La presión atmosférica, ¿está bien? Y sobre esta parte también está la presión atmosférica. ¿Está bien? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, voy a tener y para no confundirlo con el dibujo, lo vamos a hacer de la misma manera. Esto es agua, vamos a poner acá H2O, y esto vamos a poner que es aceite. ¿Está bien? Sí, está ahí ¿Estamos de vamos. acuerdo? Sí. En este punto, y en este punto, ¿está bien? Están al mismo nivel. La presión tiene que ser la misma, ¿sí o no? Y no, porque de un lado tenés la presión del aceite, el peso del aceite. No, te está diciendo cuando está al mismo nivel, Pau. Cuando está al mismo nivel, ¿eh? Cuando Ah, estaba cuando con está al agua mismo sola. nivel, sí. Listo, sí, está bien. ¿Bien? Perfecto. Ahora, yo tengo acá, y lo voy a hacer así ustedes, con la misma denominación y las mismas letras que tiene el libro. Así si ustedes pueden ir al libro, no se encuentran otra cosa distinta a la que les expliqué yo, ¿bien? Esperen que no veo Bueno. nada. Yo tengo, de acá a acá, el libro lo llama altura 2. ¿Está bien? Altura A, vamos a poner la altura A. Y de acá a acá tengo una altura B. ¿Estamos de acuerdo? Tengo la presión. Así queda armado el dispositivo. Esto para que ustedes, para entender ahora qué es lo que vamos a hacer. Tengo el tubo en U, agua, aceite. Respecto a un punto, hay más una altura A y una altura B, y en las dos ramas actúa la presión atmosférica. ¿Está bien? Sí. Bueno, si yo quiero calcular, y vamos a ponerle a este punto A y a este punto B, que en el librito no sé si está, no está. Si lo tienen a la mano, le pueden escribir, o después se lo escriben. Vamos a suponer que yo quiero calcular la presión en A. ¿Qué tengo que hacer? La presión atmosférica, ¿está bien? Más el peso específico del aceite, ¿está bien? Porque acá hay aceite. ¿Está bien? Claro. Por la altura. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Ahí sí. Perfecto. Vamos a suponer que quiero calcular la presión en B. ¿Qué hago? La presión atmosférica, porque sobre esta rama también actúa la presión atmosférica, más el peso específico, en este caso, es del agua. Si no, para poner aceite y agua vamos a poner A y vamos a poner el peso específico del fluido B. Total, de este lado estamos hablando del B y de este lado estamos hablando del A. ¿Está bien? Peso específico de B por, ¿qué cosa? La altura B. ¿Estamos hasta acá? Profe, en el libro está primero la altura y después el peso específico, ¿es igual? Es lo mismo.
Ah, está bien. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Yo quiero y trato de hacerlo tal cual que el libro, pero a veces se me chispotea. Pero es lo mismo. Ah, Es y igual. usted puso presión atmosférica. ¿Y qué sería? PO, ¿no? Pero, claro, Ah, P0. listo. Pero nosotros ya para darle un nombre real, porque si no, el libro te dice PO porque se entiende que PO, P sub O, es presión atmosférica. Pero la verdad es que me interesa que sepan que no es una P sub O que sale de la nada, es la presión atmosférica, es la real. Pero Sí, es sí, 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 sí. el PO del libro es la presión atmosférica. Sí, sí, yo para entenderlo, porque No, está estaba bien, está mirando. perfecto. Pregunten lo que tengan que preguntar. ¿Hasta acá estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bien, como la presión en 2 puntos que están a la misma altura tienen que ser iguales, bien, fíjense, ¿con qué se equipara? Y acá tenés, Profe, eh, una consultita. ¿eh? Una consultita. Sí, En la altura B, sí, en la altura B, lo que está más alto, ¿no es aceite también? Porque usted ¿acá? puso agua, dice. Sí, ¿eso no es aceite? No, esto es todo agua, Ah, está esto bien, es agua, está bien, está bien. ¿bien? Todo agua. Ah, listo, listo, yo por la segunda rayita, está Y bien. cuando yo le echo el aceite, ¿qué hace? Como no se mezclan, Claro, queda, sube, queda de aquel lado. pero no tanto. No Está bien, busca queda. el mismo nivel. Este nivel no es el mismo. ¿Por qué? Sí, Porque el sí, peso específico del aceite no es igual al peso específico del agua. sí, ya lo entendí, profe, disculpe. ¿Bien? Sí, espectacular. Pero lo que sí yo sé es que si estamos al mismo nivel, la presión tiene que ser la misma. Y fíjense que tiene sentido porque la presión que hay acá está dada por esta columna de agua, mientras que la presión que está acá está dada por una columna mayor de aceite. ¿Está bien? Van a buscar la presión. Entonces, la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Al mismo nivel estamos hablando, ¿no? ¿Se comprende? Sí, profe, sí, espectacular. Bien. Entonces, si la presión Perdón, siempre se comporta de esta manera. siempre, El mismo nivel en el agua siempre tiene que dar igual. La misma presión en A que en B, siempre. ¿sí? El Perfecto, mismo nivel tiene que dar igual, ¿sí? perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, independientemente de la fuerza que actúe sobre ella. Lo que pasa es que la fuerza va, fíjate que si la presión es peso específico del líquido por la altura, vos acá tenés un peso específico mayor, el del agua, pero la altura es menor. Sí, Mientras que en el aceite el peso específico es menor, pero la altura, por eso tiene una mayor altura. Necesitas más aceite para equiparar la presión del agua. ¿Se entiende? bueno, no lo sabía, pero está bien. Sí, Bien, perfecto. Entonces, como regla, yo sé que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Copio esto, copio esto. Si yo tengo esto, puedo decir que la presión atmosférica más peso específico de A por altura en A tiene que ser igual a la presión atmosférica más peso específico en B por altura en B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Fíjense, muchachos, que en ambos lados tengo la presión atmosférica. O sea, este lado del igual está afectado por la presión atmosférica y este lado del igual también está afectado por la presión atmosférica. ¿Se entiende? Sí, Si está de este lado del igual, de este lado del igual, puedo hacer esto y me queda ¿qué?
En esta situación de vasos comunicantes con distintos o con dos líquidos distintos, no miscibles, obviamente, porque si esto se mezclara, se arma una solución y llega siempre al mismo nivel. Que quede claro, los líquidos no pueden mezclarse, ¿bien? Te queda que la presión en A por la altura en A es igual a la presión en B por la altura en B. Sabiendo esto, ante un ejercicio de este tipo, yo puedo calcular la presión que hay en, perdón, el peso específico del líquido A, el peso específico del líquido B, peso específico, dame comí el E, peso específico. Puedo calcular, predecir la altura a la que va a quedar el aceite o el líquido que le ponga, o la altura que va a quedar el segundo líquido. Yo puse aceite y agua porque, bueno, es lo más clásico, lo clásico, pero puedo poner aceite y agua y nafta, por ejemplo. Bien, el agua con la nafta tampoco se mezcla. Puedo poner, qué sé yo, agua ras y agua. Tienen que ser dos sustancias o dos líquidos que no sean miscibles, que no se puedan mezclar. Entonces, ante esta situación, ante una situación de este tipo, yo puedo aplicar, resumir todo lo que sé en esta simple ecuación. Peso específico de A por la altura de A es igual al peso específico de B por la altura de B. ¿Se comprende? Si quiero saber el peso específico de A, paso la altura dividiendo el resto. Claro, la altura de A pasa dividiendo. Ok. Si quiero saber la Con altura de A, el peso específico pasa dividiendo. Perfecto. Y si quiero saber el peso específico de B, la altura en B la paso dividiendo para acá. Y si quiero saber la altura O sea, en B, pues, quería entender bien que vos me decías que con esta fórmula puedo saber todos los datos que necesito. siempre y cuando tenga los otros tres, ¿no? Claro, obvio. Sí, exacto. Por eso que de lo que ya sabíamos, que es el cálculo de presión de un punto sumergido en un líquido, que era lo que habíamos visto hasta la clase pasada, pensándolo y deduciéndolo, puedo hallar una ecuación que me permite trabajar con dos líquidos distintos y poder calcular o los pesos específicos o las alturas o lo que fuere. ¿Bien? Antes una consulta para sacarme a mi dedo, porque he estado ayudando a hacer esto del nivel con la manguera, que nunca entendí Sí. por qué era, ahora que vos dijiste que el agua busca naturalmente nivelarse. Sí. Si yo le ejerzo, o sea, si tapo la manguera, si tapo un lugar de la manguera, Sí. ahí también le tengo que sumar, por ejemplo, si está tapada la presión atmosférica, no. No, lo que pasa, sí, Porque no. el agua busca igual. No, pero ¿qué pasa? Si vos le tapás, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Bien. Vamos a suponer que tenemos la manguera con agua, que va a buscar siempre el mismo nivel. ¿Está bien? Tenés la presión atmosférica, la presión atmosférica. Si yo le tapo esto acá, esto lo voy a hacer y no va a buscar su nivel. ¿Por qué? Porque si yo levanto esto no va a levantar
Porque está haciendo presión esta punta que está tapada. Nunca tengo que tapar. Por eso yo tapo cuando quiero mover. Entonces voy, muevo, voy a andar allá, suelto. Y ahí el agua busca el nivel. Pero si yo estoy midiendo el nivel con una punta tapada, no porque voy a subir, voy a bajar, ahí no va a buscar el nivel porque no permite la presión que genera la columna de agua. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso también te dicen, si vas a sacar los niveles con un nivel de agua, tenés que tener muchísimo cuidado que no queden burbujas de aire. Sí, sí, eso también sabía. Sí, sí. Porque el peso específico, y precisamente por esto, porque el peso específico del aire es muchísimo menor al del agua. Entonces te va a generar esto. Si a vos te queda aire metido por acá, te va a generar esto. Entonces, vas a tirar, vas a marcar en un lado de la pared este nivel, del otro lado de la pared vas a marcar este nivel y te va a quedar... Te va a quedar cualquier cosa. Exactamente. Pero es lo más preciso, obviamente. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, yo lo comprendí. Perfecto, entonces. A ver. A ver. Si yo tengo acá... Profe, me dijo que le pregunte a un amigo, me dijo si va a dar clases en segundo C. Es en primero. Ah, cierto. ¿Eh? Primero B. C, sí. No, C, Porque yo no C di me dijo. clase porque la verdad que me sentía mal y tuve a... Sí, decirle que sí, a las 8:30. Ah, listo, gracias. Ayer, Ahí le pasa digo. que ayer no les di porque la verdad me sentía mal. Y hoy más o menos, tampoco me siento tan bien, pero hoy sí les voy a dar clase. ¿Qué le anda pasando, profe? ¿Eh? ¿Está estresado, ¿Anda profe? muy cansado, profe? No, estoy medio resfriado. Alto COVID, No profesor. jodas, Alto positivo. no jodas. ¿Qué Bueno, pasó, profe? Porque alguno le dio, algunos profes, dice. ¿cómo? Que algunos profes lo tuvieron. Bueno, de hecho una alumna, exalumna ahora está en tercer año, 2 veces la agarró. Esta es la segunda vez que la agarra, en 3 meses. Mala. Se había contagiado, le dieron el alta, ahora cayó de vuelta. Ya me siento excluida de la vida, pues yo todavía no la tuve ni una sola vez. No, está bien, y dejá y no lo tengas, ¿eh? Yo tampoco lo tuve, ¿eh? ¿Para qué querés tenerlo, Paola? No, Igual no sabés, si no te hiciste estudio no sabés Igual tampoco. algunos son asintomáticos, Claro, profe. yo ¿Sabe siempre si digo, los- con esto de la ansiedad que estoy pasando de estar encerrada, yo ya tuve COVID de 17 millones de veces. Es de no, psicológico? no, yo no, a mí la verdad que estaba medio con dolor de cabeza, pero... Es la presión atmosférica. Es la altura del año, vamos a la lógica, es la altura del año, el estrés, cierre de notas del segundo trimestre de los pibes, los papás. Apruebe a todos y listo, cero problema. ¿Cómo? Igual que apruebe a todos, cero problema, igual que a nosotros.